Sueños, pesadillas o cualquier fenómeno que se suscite a la hora de dormir. Seguramente a todos nos ha pasado algo así, algo que nos desconcierta, quizás antes de dormir, quizás después, quizás simplemente relacionado en directo a el descanso profundo, la fase en la que, claro, soñamos. Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy, lo que es la fase profunda del sueño. En este momento es cuando nuestros cuerpos descansan, es cuando podemos gozar de una relajación verdadera. El cuerpo puede tener algún movimiento involuntario, movimiento en los ojos, pero estamos dormidos, estamos soñando. Podemos proyectarnos tanto que incluso en un sueño profundo, si algo hacemos en el sueño, es posible que lo hagamos en vida real. Pero también hay cosas que pueden llegar a molestarnos. Digamos, sea el caso de aquella parálisis del sueño, que quizás, por no decir todos, muchos hemos tenido. Es ese desagradable sentimiento de, al despertar, no poder controlar nuestro cuerpo. Sabemos que estamos ya despiertos, pero no podemos movernos. Es difícil. Un dedo, una mano, incluso algunos. Algunos pueden llegar a mover los ojos y ver a su entorno un poquito entre el sueño y la realidad. Otros están totalmente paralizados y en un lapso de fantasía. Pero está consciente, de algún modo está consciente y poco a poco hasta que se libera y ya sea moviendo una mano, un dedo o simplemente de un sobresalto intenso, se llega a aquella persona a incorporar. Y suele ser muy incómodo, estresante, sobre todo la primera vez que pasa ese sentimiento. No es frecuente, pero es incómodo. Igual es el caso de tener un sueño incómodo, una pesadilla, esa que te va a levantar de un golpe, con un pánico profundo, con una incomodidad, con una molestia que no podemos controlar. Pero como dije, son cosas del sueño, es parte normal del descanso. Aunque a veces no se descanse tanto, el cuerpo tiene su forma de relajarse. Y, ¿por qué no decirlo? A veces la mente y el cuerpo están un poquito separadas. Claro que son parte una de la otra, pero son cosas que se designa de esta manera, pues la conciencia y el descanso físico puede que no siempre se conjunten. Esta historia en sí tiene su lado, por así decirlo, interesante hablando en cuanto a fenómenos del sueño. Y precisamente es a un jovencito al que le sucede esto. Él, pues, vivía con sus padres aún. Iba al colegio y sostenía una vida normal. Calificaciones u notas de buen promedio. No era algo sobresaliente, pero tampoco era malo. Digamos que era un promedio bueno. Este jovencito tenía una vida, digamos, normal, hasta que cierta noche tuvo un sueño. Un sueño que de primer golpe parece algo normal. Parece el típico fenómeno de control del sueño. Aquel sueño que tuvo, aquel momento onírico, fue como si estuviera dentro de una ciudad. No era una ciudad que él conociera, claro. Era una proyección posiblemente de su imaginación con mixturas reales a falsas, pero a fin de cuentas una ciudad hecha y derecha en la que él nunca había estado. Y la peculiaridad es que él en el sueño estaba consciente de que estaba dormido. Y eso era precisamente, o eso es precisamente a lo que nos referimos. Este es otro fenómeno más
que consiste en el control de los sueños. Algunas personas dan consejos de cómo se puede hacer esto. Otros simplemente dicen que suscita en cierta relajación y al quedarnos muy concentrados en lo que estamos pensando antes de dormir. Claro, con la conciencia de que nos vamos a dormir. Por eso dije, cuerpo y conciencia pueden separarse un poquito. Mientras el cuerpo está descansando, quizás la conciencia y la mente están trabajando en otra cosa, puesto que nuestro cerebro en sí jamás descansa. Y, en preciso, a pesar de que muchas personas pueden controlar este sistema y a otros les sale involuntario, se cree y se dice que es muy confortante una vez que se domina, pues se tiene un control total. En pocas palabras, eres el entero dueño de ese lugar al que estás accediendo en un campo onírico. Entonces, regresando a la historia, aquel jovencito tuvo aquella noche ese sueño en el que estaba dentro de una ciudad. Podía divisar edificios de no más de 5, 6, 7 pisos quizás. Y a lo lejos, árboles. Una arboleda verde, semifresca, con algunos cerros o montañas a la distancia. Y también podía notar calles grises y otras en tonalidades sepia. Era como si fuera una especie de tarde. Y él caminaba, y lo peculiar de aquel sueño vivido es que, pese a que estaba consciente de que estaba dormido, no desarrolló un gran poder. No tenía nada especial que lo hiciera ser el dueño de aquel lugar. Caminaba, exploraba, bajaba por varios lugares, calles, pero siempre estaba todo solo. Edificios, casas, supermercados. Es como si hubiera sido un lugar abandonado. No se veía deteriorado. No era del todo algo consumido por el tiempo, pero se veía ya algo acabado. Digamos, un promedio de una ciudad que no fue abandonada más allá de un par de años, puesto que ni la maleza la había invadido. Simplemente la gente de ahí, en algún momento o alguna cosa hizo que corrieran rápido y dejaron todo. Bueno, eso era la perspectiva en el sueño. Y aquel jovencito se despertó y simplemente lo dejó pasar. Lo vio como que era parte de un sueño vívido, donde él estaba consciente que estaba dormido, y eso fue todo. No le dio mayor importancia de momento. Fue al colegio, hizo sus actividades, con los amigos, lo que siempre hacía. Regresar a casa, disfrutar de un videojuego, y la cotidianidad de aquel estudiante típico, por así decirlo. Esa noche no tuvo nada especial, tuvo sueños normales, y así durante el resto de la semana, el mes, el tiempo pasó. Pero una noche, y no muy esperada, le volvió a suscitar aquel caso. Nuevamente se encontraba en esa ciudad. Se veía muy parecido a la vez pasada, e incluso él llegó a reconocerla, y dijo, oh, ya había estado aquí. Este lugar no existe. No existe del todo en la vida real, o yo nunca lo he visto, pero lo había soñado antes, y sabía que estaba soñando. Solo que ahora le dio énfasis a explorar más. Aquel jovencito se había puesto a investigar y había compartido diálogos con otras personas y compañeros, y le explicaron la magia del sueño vívido. Así que subió a un edificio, 6, 7 pisos como dijimos anteriormente, y se dispuso a brincar, a saltar del último piso. Al cabo, y después de todo era un sueño. Entonces, una vez estaba a mero arriba, y habiendo subido las escaleras y violando algunas puertas porque estaban cerradas, la ciudad estaba abandonada, pero era como si de todos fueran lugares privados, se dispuso a pararse frente a la barandilla y dar ese brinco, pero algo lo detuvo. Se puso a pensar y, en el análisis, trató de hacer lo que había leído y lo que muchos le habían contado, controlar el sueño, pero no podía. Simplemente él estaba en ese lugar
Él sabía que estaba soñando, puesto que no era su vida real, pero no tenía ningún control ahí. Ni podía volar, ni podía aparecer o materializar objetos de la nada. Y al acercarse a la barandilla lo sintió tan real, incluso el tacto del frío metálico en las manos, que tuvo que recular. Tuvo que regresar de inmediato. No se atrevió a brincar. Quizás era una locura, era un sueño. ¿Qué más iba a pasar que despertar? Pero no se atrevió. Decidió mejor hacer otras pruebas más sencillas. Bajó y trató de comprobar si tenía superpoderes, controles de la naturaleza, cualquier cosa, pero se topó con que nada. Era él con aquel entorno vacío de una ciudad abandonada. En esta ocasión batalló un poco más en despertarse, puesto que no tenía en conciencia qué hacer, golpearse en la cabeza, fingir que dormía en aquella dimensión o sueño. No podía hacer nada, simplemente empezó a sentir el desespero de recorrer calles, hasta casi alejarse un poco de la ciudad de la parte urbana y llegar a las arboledas. Y de la nada despertó en su mundo, esta vez más asustado y agitado. Pese a que sabía que era un sueño y lo tenía por comprobado, ya le había pasado antes y le volvía a pasar ahora, esta vez lo desconcertó, puesto que aquel sueño vívido tenía connotaciones diferentes a las que se habían descrito por personas. No era tanto un sueño vívido, era realmente la sensación de estar vivo en otro lugar. Pero lo dejó pasar, puesto que sabía que no se repetía muy a menudo. Sin embargo, como todo, uno de esos días, al cabo de varios meses, se repitió lo mismo y en aquella ciudad. Digamos que aquel joven fluctuaba en esos sueños, por así decirlo, vívidos, en un promedio de 4 a 6 meses. Y los años pasaron, tanto así que él lo empezó a adoptar como una realidad alterna. Ya sabía que si lo soñaba, ya sabía que iba a estar nuevamente atrapado en ese lugar, ciudad, y llegó a comprenderlo como, es otro lugar que ya conozco. Tanto se identificó con el sueño que empezó a reconocer aquella ciudad. Igual no se atrevía a hacer nada o una gran cosa porque no estaba en sus manos. Pero llegó a tomar cierto control de la situación. Ya no se asustaba, pues ya no se asustaba tanto. Solamente hasta aquella ocasión, aquella noche, que aquello se salió un poco más de control. El joven ya conocía aquella ciudad ficticia en ese sueño y había recorrido muchos lugares, había explorado, comenzaba a disfrutarlo, hacía su exploración urbana, por así decirlo, en aquel lugar de fantasía, que él sabía no era su vida real, pero de algún modo estaba atrapado hasta que despertara. Hacía cosas como abrir puertas, explorar casas, a ver si podía encontrar algún documento, pero era una especie de lugar totalmente abandonado. Era difícil encontrar incluso cualquier cosa que se pudiera leer o de investigación. Nunca dio con un lugar exacto para saber si aquel lugar existía o era una recreación semi-imaginativa de su mente, algún lugar que había visto pero lo distorsionó. El caso es que llegó a conocer bastante aquella ciudad, y ya cada vez que la soñaba sabía lo que iba a pasar y lo que era. Pero como dije, en aquella ocasión fue diferente, pues explorando y haciendo algunas de sus curiosidades, llegó justamente a un lugar muy estrecho, lleno de láminas afiladas. Este joven perdió el equilibrio y se cayó raspando todo el lateral de su brazo. No fueron cortadas, digamos, emergentes, un poco profundas sí, pero nada que le pudiera costar la vida. Solamente un poquito de sangre escandalosa como suele ser, aunque no fuera copiosa, al grado nada más de asustarse un poco. Y ahí fue donde entendió
que eso no era normal. Despertó, francamente despertó, pero al despertar también se dio cuenta que tenía esas heridas en el brazo y estaban sangrando. Había manchado su cama y su almohada con sangre. En ese momento, en verdad se sintió desconcertado. Tuvo miedo, tuvo pánico, pues en todos esos años nunca le había pasado nada especial. Aquella ocasión sí fue especial. Peor aún, cuando volvió a tener meses después el mismo sueño y constató que era frecuente que si le pasaba algo en aquella dimensión o lugar, también le iba a pasar en la vida real, porque lo comprobó, puesto que en alguna ocasión se dio un golpe fuerte y en la mañana siguiente tenía aquel amoratamiento. También había notado que aquella ropa con la que se dormía era con la que también a veces vagaba en aquel lugar y si a la ropa le pasaba algo le pasaba a él. Así que descubrió que no solamente no tenía control de ese lugar y que aquel sueño vívido no solamente era un sueño vívido, sino que también le provocaba heridas reales. No tenía el control, definitivamente eso estaba ya comprobado. Como dijimos, pero sí le pasaba y le proyectaba lo mismo que en el sueño en la vida real, lo cual lo llevó a ponerse a escribir una bitácora. Le platicó a sus padres y amigos, pero la gente no le creía y solían decirle: seguro te golpeaste dormido y lo soñaste y lo mezclaste, o seguro esa herida, no sé, sonambulismo, cualquier cosa. La vida suscita muchas cosas raras y el cuerpo sí las imagina y las proyecta en una fantasía. Pero él no estaba del todo convencido, pues él sabía lo que soñaba. Él hasta había llegado a conocer la ciudad y la había explorado a perfección. Así que la bitácora, él la tituló Mi otra vida. Y ahí se puso a escribir y a escribir. Primero empezó con lo que se acordaba de cuando estaba un poquito más jovencito, y la llenó con los primeros sueños que él tuvo en la mente. Poco después fue añadiendo fue añadiendo más comentarios, más observaciones, más cosas, y así hasta llegar a cierto punto donde hacía una especie de croquis, análisis, anotaciones importantes, sucesos que le pasaban, comparativas, en las que simplemente era imposible, era imposible que fuera un sueño, pero la gente no tenía opción de creer otra cosa. ¿Qué puedas imaginar de una persona que simplemente se despide en la noche, va y se duerme en la cama, nadie ve que salga de ahí, todo mundo lo ve dormido y en la mañana siguiente cuenta que estuvo en otro lugar? ¿Cómo alguien le iba a creer eso? ¿Cómo eso podría ser parte de cabida de que en verdad no era un sueño, si en la vida real no estaba pasando otra cosa, pero en su mente sí? ¿Algún problema mental quizá? No lo sabemos. De momento, eso era muy pronto para poder aseverarlo. Todos lo veían raro, pero él sabía que esto, esto arrebasaba lo que los demás pensaban, e incluso cualquier rareza de contexto mental que pudieran tener hacia él. Pero aquella bitácora seguía llenándose, y no la compartía con nadie, puesto que era su bitácora de sueños. Y la verdad, aquí lo importante sería que alguien leyera todo ese documento para que se enterara un poco. Y así se hizo. Así se hizo aquella noche, cuando definitivamente pasó una cosa que desconcertó a todos, y que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Aquel joven tenía tiempo que no tenía un sueño vívido. Llegó a pensar que quizás ya se había librado de eso, que era una cosa de la juventud temprana. Había pasado tanto tiempo que ya era un joven de universidad avanzada. Esto lo había acompañado gran parte, como dije, de su vida. Digamos de unos
12, 13 años en delante. Y ahora que ya era un poco más grande y que ya estaba más tranquilo y que sabía lo que pasaba, había visto con muy buena fortuna que aquellos sueños ya no se suscitaban. Ya había pasado prácticamente un año, tiempo récord del tiempo que el margen de la vida le daba cada vez que repetía aquel suceso. Pero como dijimos, esa noche se despidió, habló con sus padres, normal, él no esperaba nada especial. Y pasó aquello, que cambiaría todo, para siempre. Y quedaría simplemente, nuevamente repetimos, como un misterio. Al acostarse, al irse quedando dormido, miró con desgracia que se encontraba en aquella ciudad. Lo mismo, de tarde, abandonada, no cambiaba. Pasaban los años, pero aquella ciudad estaba estática en el tiempo. Solo que, en esta ocasión, en su mundo, en su vida real, en su tiempo, cuando sus padres fueron por la mañana a despertarlo porque veían que no salía de su habitación y se le hacía tarde para la universidad, se dieron cuenta que aquel joven no se encontraba ya en su habitación. Lo buscaron por toda la casa. Simplemente no estaba. Su celular se quedó en su repisa cargando, pero la cama estaba totalmente sola. ¿Habrá salido quizás por algo? Nunca se supo, pues, al ver que pasaban las horas y no se encontraba, dejó de ser una broma. Se buscó bastante tiempo. Durante varios días se dio el reporte a la policía, pero aquel joven simplemente se esfumó. Era como si se evaporara, como agua hirviendo. Entonces, ahí fue donde, como dijimos, se dio lectura a aquella bitácora. Para los papás no era nada nuevo, para la mamá, para el papá, era una cosa que ya era bien sabida desde hacía años que el jovencito se los venía contando, pero se veía nada más como eso, una fantasía. Entonces, aquella bitácora, con los expedientes de lo que iba pasando, fue, digámoslo así, la única prueba y el único testimonio de aquel jovencito desaparecido, donde se queda como un misterio. Y todo esto que se narra de aquella ciudad extraña y de los sucesos, precisamente es lo que estaba escrito en aquella bitácora, cuya única prueba de lo que aquel jovencito sentía. Y prácticamente tal cual se describió, es como él la expresó en su bitácora, es como sus padres se enteraron y es como se dio lectura a esta historia de aquel suceso totalmente raro que no tiene una respuesta. Jamás se encontró aquel jovencito, se perdió en la nada y solamente podemos decir, en verdad, todo eso que soñaba, si era un simple sueño o era algo más. Así que esta historia es para pensar y analizar. Cada vez que vayamos a dormir, cada vez que nos pase algo extraño, creo que sería bueno analizar lo que está sucediendo y no dejarlo pasar nada más así, aunque creo que no haya mucho que se pueda hacer en caso de un suceso parecido al de aquel jovencito. Espero les haya gustado esta historia de esta noche. Muchas gracias nuevamente, en verdad que sí. Un agradecimiento profundo por habernos escuchado. Tengan todos, en verdad, muy buenas noches nuevamente. Muchas gracias.